Ay. Cuca, Cuquita, okay. Así se llama la muchachita. Cuca, Cuca, Cuca. Puntual, cántame esa cancioncita que tú estabas cantando ahí. Te voy a poner la pista, vamos, dale. Cuca, Cuquita, así se llama la muchachita. Ay, Cuca, 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 Cuquita, así se llama la muchachita. ¡Wow! Nice, puntual. Muy nice. Esa es la puntual. Le voy a poner un poquito ahí para que ustedes vayan escuchando la puntual. Ay, mi madre. Ok. Mi gente, vamos a lo que vinimos. Muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien allá en sus casas. Le mandamos un fuerte saludo acá. Sí, directamente Comando 911 desde New York, donde están pasando sucesos. Hoy grabando súper temprano como para toda la gente, para nuestro público. Sí, así es. Bueno, mi gente, aquí estamos hoy que tenemos un caso viral que está pasando aquí directamente en el Bronx. Así que ya ustedes saben, mi público, a lo que venimos. Venimos a hablar de Alex Pazola, lo que está haciendo la gente hoy para buscar rating puntual. No. Sí, eso es fama, lo que está haciendo la gente para buscar view. Exactamente, lo que está haciendo la gente para buscar view, pero lo que me duele es que no hay que poner niños en ese tipo de cosas. Señores. Hoy en día los artistas, que eso es lo que me duele, perdón que vine, que vine con rabia hoy. Relájate, yo sé que está... Asóplame porque molesto. Estoy caliente. Vengo con una rabia. Lo último es que los artistas se están haciendo hasta pasar por muerto. No, pero es verdad. Se están haciendo pasar por muerto. Hay muchas cosas que están pasando hoy día que no están bien, no deberían pasar en sí. Tratando de buscar fama, rating, porque ya muchas personas saben que de que tienen un par de miles en Instagram, cualquier red social, Tito, lo que sea, ya pueden supuestamente vivir de eso, entre comillas. Y no estamos diciendo, tú sabes que no se puede decir una mentirita piadosa, pero señores, al punto ya de hacerse pasar por muerto, de involucrar los hijos en esto, ya es algo extremo, ya esto está de más. Y más en este país, quiera Dios que eso no lo vayan a coger. Si es que son los que cuidan los niños aquí en New York y Estados Unidos. Por estar buscando de que a uno view. ¿Por qué le digo que todo es planeado? A veces la gente se hunde en ellos mismos sin saber. Y más en este país, aquí las leyes son demasiado fuertes y todo el que vive aquí lo sabe. Sabemos que aquí en Nueva York estamos en tiempo de taxes. Y en tiempo de taxes, pues la gente va mucho para la discoteca, bebé, que hasta el agua y esto. O sea, que se van a gastar los chelitos para la discoteca. Sí, la mayoría de la gente se lo va a beber, que esto no importa, pueden hacer lo que quieran. Pero, hacer un marketing así. Por favor, Alex Pazola. A ver, entonces, ¿qué pasa, Alex Pazola? A ver si entiendo. Espérame, para que la gente no entienda un poquito mejor. Entonces, a tu entender, ¿tú crees que todo fue un montaje lo de Alex Pazola y Cuca? Cuca. Ok. Ay, cucaracha. Eso es un montaje tanto de Cuca, de Alex Pazola, como la mujer de Alex Pazola, que supuestamente ahora, entre comillas, la es. Que sabemos que no. Hay algo que no concuerda ahí, porque si ellos dicen que supuestamente, después de cierta situación, ¿cómo es posible que supuestamente que él sigue en la casa? Porque yo analizo todo, ¿sabes? Yo tengo una psicología que yo con ver a la persona hablando, yo sé todo. Ok. Eso es lo que tú trabajas y estudias. Claro, es lo que estudio. Y aparte de y estoy aprendiendo cada día más. Entonces, yo mirando la versión de él, que lo vi ahí en el programa, ¿se puede decir? Sí, no importa, claro. En Alofoque Radio Show, que mucha gente sabe esa plataforma. La plataforma número 1 de Santo Domingo. Sí, de verdad que excelente plataforma. Alofoque, claro. Muy bien. Ese es su trabajo. Claro. ¿Sabe? Aquí no estamos involucrando, por si acaso, donde hacen... No.
¿sabe? Alofoque hace su trabajo y su equipo muy bien y ya tú sabes. Pero de que por ahí hay una moña, como dicen, por abajo de la mesa. Comando, él dice, él alegó, que yo vi la entrevista que subió a los Fokker con él. Él alegó que supuestamente, que él estaba supuestamente demasiado ebrio ese día. Sí. Y que él se desmontó de su guagua en medio de la luz roja a orinar, porque supuestamente se estaba orinando y quizás, que él dice que no recuerda, se dejó el cinturón, la correa, como dice el dominicano, suelta. Y lo llamaron de que alguien que lo conoce, camán, puntual. Y de que como la luz cambió, él pues se le olvidó de que abrocharse y tuvo que arrancar. Tú tienes toda una vida aquí en Nueva York, principalmente aquí en el Bronx, y yo también. Sí. ¿Sabes? Nosotros somos de aquí, del Bronx, en Manhattan, de Nueva York ese completo. Cuento, eso lo puede decir a alguien que está obviamente fuera del país. Fuera del país. Que está en Santo Domingo, o qué sé yo, que nunca ha venido aquí. Pero nosotros que vivimos aquí en el Bronx y que bregamos con After Hour también, por si acaso, el que no lo sabe. Tenemos un After Hour, sí. Miren, mi gente. Eso es más promoción que otra cosa. No se dejen engañar. Pero llegar ahora, a ese extremo de meter a su hijo en eso, a su hija. Hay cosas que a veces se salen de control y esto, créeme que se va a salir de control, que cuando viene a ver, va a llegar a la justicia. Pónganse a pensar nada más. Eso no tiene nombre. Ustedes creen que como él andaba de que súper loco, en la ciudad de Nueva York y más en el Bronx, que incrementaron la policía. Aquí hay una patrulla de policía, es por cada esquina, señores. New York PD. Y más los weekends. Y dije que no lo pararon ni un lado, un hombre que se comía las luces. Y dije orinando afuera, que dije que nunca lo pararon. Come on. Ustedes, obviamente, el que no vive en el Bronx, se lo cree. Eso cuento chino. Pero no es así, mi gente. Nosotros vivimos aquí, por ejemplo. Se lo cree él es ignorante, pero yo no me creí nada. Yo tengo toda una vida acá y sé cómo trabaja principalmente, cómo trabaja la policía. Y más de noche, y principalmente los sábados y los domingos, hay más policía en la calle que los lunes y los martes. Mira, al estado que él dice que él estaba de embriaguez. No, dije que le echaron algo a la bebida. Él no podía ni guiar. ¿Cómo tú te ibas a parquear en una guagua? No, y muy bien parqueado. ¿Cómo tú te ibas a parquear? Si la policía de que te ve a ti guiando medio raro y medio... de una vez te caen atrás, te persiguen. Como dicen algunos... Te dan un ticket. Hasta por tú estar adentro del carro parqueado en una pompa. Es que no es tanto por el ticket. No se lo van a dar a una persona guiando mal o ebria. No es tanto por el ticket. El problema es que no es en una Tesla que anda. Como dice mucha gente en los comentarios, no es una Tesla. Y tú que estás viendo este video, me gustaría que comente si esto es al estilo de que por buscar view, si esto es para buscar view o es algo de que supuestamente que pasó. Y ustedes se ponen a analizar los videos, que en verdad iba a poner un pedazo aquí, pero yo no voy a poner nada porque la verdad que yo no le voy a dar no le voy a dar rating a esa vagamundería, porque eso es una vagamundería. Se le puede poner un pedacito ahí medio borroso para que la gente entienda. No le voy a poner nada. La gente ya ha visto todo eso. Ah, bueno, ok. Yo lo que no quiero es que ustedes, todos esos internautas que están ahí, a través de esos dispositivos, que están viendo este programa ahora aquí, Comando 911, comenten y lo analicen bien después, luego los otros videos, y ustedes van a ver que aquí nosotros tenemos la razón. Obviamente, no es que la tenemos de que tampoco en todo, pero sí fue algo planeado. Que se ve que es un montaje, señores. Primeramente, por casualidad, yo tengo un primo que vive cerca de la casa de él. ¿Me entienden? O sea, que tú estás hablando con pruebas. Con pruebas. Y la otra cosita que les voy a decir, a esa hora... ¿qué hace la niña a esa hora están en la escuela? Que la niña estaba ahí. No, porque a lo mejor la niña todavía no va a la escuela. Bueno, también ese es un punto. Porque estamos poniendo todo. A mí lo que no concuerda es, oye que lo que no concuerda. Que la mujer lo llama y él le dice que estoy aquí afuera parqueándome. Como si él, en un estado tan como él estaba, supuestamente bien borracho,
tú vas a tener conciencia de decirle, estoy aquí afuera parqueándome. ¿Cómo tú ni siquiera puedes parquear, hijo? Y después te hace que el chivo loco que esto cuando te caíste. Por favor, entonces la mujer sale y dice que lo encuentra ya con Cuca en la guagua. Sí. Eso como que no tiene y lógica. También otra cosa, porque todo es una combinación entre Cuca, Alepasola y la mujer que me voy a evitar el nombre, porque en verdad no debe de prestarse para eso. La grabación, supuestamente, si la segunda grabación, si fue Cuca que estaba grabando, ¿por qué no se ve ni el dash de la guagua del Jeep? No es una guagua, es un Jeep de esos de los Cherokee. No se ve el dash, no se ve el cristal, no se ve nada. ¿Me entienden? Esa grabación era de otro lado. Y si ustedes ven, cuando ella lo estaba grabando, Cuca estaba con el pelo así, que qué sé yo qué. Y la otra cosa... Era una peluca que tenía. Sí, con el pelo revolteado, que si yo qué y esto. Pero no tenía teléfono en la mano. Cuca no estaba grabando en ningún momento. Y ellos dicen que Cuca estaba grabando. Supuestamente Cuca estaba grabando. Ustedes lo analizan en el video y ustedes van a ver. Esto es un montaje para buscar view. Porque hoy la gente está haciendo lo imposible para buscar view, lo que sea. Ya a la gente no le importa nada. ¿Me entiende? Y le puedo mencionar un montón de cosas que ustedes saben, se han hecho pasar por muertos, han hecho tiroteo por ahí, han quemado, han hecho de todo. Entonces, lo último que están haciendo ahora es que hacerse pasar por muerto también para pegar un tema. Oye, señores, no. Mira, los otros días, para tirar un tema, una música, de que hacerse pasar por muerto, regozo a la mamá o a un familiar, le dio un infarto que la mamá se puso mala porque pensaba que era verdad. ¿Cuál fue que hizo eso? Y entonces siempre llaman a la plataforma de Alofoque, como saben que es la número 1 ya en Santo Domingo, para que, tú sabes, porque entonces, para que la gente vea ya y el boom explote. Ya la cosa está, que tú te haces viral y ya saben que desde que tú te hagas viral, el primero que te va a buscar a Alofoque para una entrevista. Entonces ese es el problema y se dan a conocer. Porque es una plataforma que está en Pompeo. Se dan a conocer de una vez. Por ejemplo, la plataforma de Comando 911, nosotros somos una plataforma que estamos empezando, que lo que tenemos ahora 1 año y par de meses. Desde cero. Pero gracias a Dios, está yendo bien y nos va a ir mucho mejor. Y ustedes ven que nosotros nunca nos han visto en controversia. Con ayuda de ustedes, de nuestro público, que nos quiere mucho. Así que, y por eso tratamos siempre de llevarle la verdad a ustedes. Esto fue un aparataje, esto fue un bulto para buscar sonido. Y pretendemos, con la ayuda de Dios, y ahora seguir como vamos. Claro que sí. Sin ningún rating de nadie, de que no haga un ¿cómo se dice? No, nada. Una falacia de que para nosotros buscar sonido. No. Dios nos va a seguir bendiciendo como vamos hasta ahora. Amén, amén. Entonces, lo que le quiero decir es, lo último que están haciendo también es, ¿se acuerdan el otro muchacho de que se iba a dar un tiro? Para que Alofoque lo suba. Ay, ustedes ven, de que me voy a dar un tiro. Y esto ya es un relajo que están haciendo. Por favor, vamos a tener un poquito más de educación, de paciencia. Después de la cuarentena, nadie quiere trabajar y ustedes lo saben. Tú vas a una tienda y está todo el mundo con la cara aburrida. Y en la fila todo el mundo peleando. Sí. Nadie quiere hacer fila. Nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada. Todo el mundo quiere trabajar que de su casa. Sí, todo el mundo aburrido. Y todo el mundo también quiere ser youtuber, que esto, que aquello. ¿Me entiendes? Ok, todo el mundo, que esto, que aquello. Pero imagínate. Porque Jessica Pereira se puso a decir los otros días. O para tú sonar, tiene que irme un chisme. Sí, Jessica Pereira se puso a decir y que no, porque yo gano 40,000, que tanto en mi plataforma, que esto. La gente escuchó eso y ahora todo el mundo también quiere ser youtuber. Y en verdad, para esto hay que dedicarle tiempo, tener suerte y muchas cosas más. Eso lo que la gente no sabe, y hay que no hacerlo es de fácil. amor. Y esto se trata de trabajo constante. Constante. No es fácil. Ustedes creen, ay, míralo ahí, esos dos vagos sentados ahí hablando. Sí, está bien. No. Ustedes no saben las horas que se toma editar un video, para que quede bien. Por eso que yo le digo, se la doy a Alofoque a veces cuando se encojona, que no puede ni dormir, que hoy en día Alofoque Radio Show, una plataforma que Dios se la bendiga, muy bonita, con el panel que tiene y todos los trabajadores. Alofoque tiene que beber pastillas para poder dormir. Él lo dijo en la plataforma. Claro, sí. No es que lo diga, es que yo sé y esto es algo. Después que está grabando que esto, ahora es que la cosa está, que él tiene editores y esto y aquello. Pero después que yo haga este video, es que ir para allí, es que editar esto, llamé editores y eso se lleva un montón. Yo te voy a decir algo.
la gente quizá cree que aunque él tenga esa plataforma, ya la gente cree, no, a lo mejor que está bien, tiene cuarto. No, Como dicen Santo Domingo, cuarto, no eso dinero. no es así. Él vive bien, ese no tiene que hacer nada. Oye, mi gente, oigan, entre más negocio hay, entre más responsabilidades hay y más dinero entra, más hay que usar el cerebro, más hay que estar ahí, porque Claro. a los Fokker tiene que estar llamando a todos sus empleados. Oye, el Sí. video. Y aparte de eso, revisar el video antes que se suba a la plataforma. Es un trabajo fuerte, ok. Para él decir. Volviendo al tema de Alex Pasola, que es lo que vinimos aquí hoy, ¿sabe? Yo lo que quiero que ustedes sepan, que no se lleven de eso. Eso fue planeando todo. Y aparte, no es porque yo lo estoy diciendo, también ya yo me di cuenta por ahí. Hablé con gente de Cuca, de allá de la 161 y Broadway. Hablé con gente por acá de la 149 y Tercera Avenida. Hablé con gente de por allá de la 142. Hablé de la gente por el Yankee Stadium. Yo tengo más de 20 años aquí en el Bronx principalmente. Y, come on, las cosas se escuchan y se oyen como un barrio, como si fuera un barrio chismoso de eso de Santo Domingo. Así que ya ustedes saben, todo eso es planeado. Me da pena por esa niña que cuando esté grande vea que a su papá en pantaloncillos, porque si ustedes ven, Si es que él. si ustedes ven, él. Si ustedes ven, Tremenda actuación, ay, entonces. no le eche leña al fuego. Él va a poner ahora que se haga una prueba de ADN. Ese muchacho vean acá. Mira, No, porque tú sabes. primeramente, la guagua de la mujer y ellos están juntos, que supuestamente han separado, ellos están juntos en el mismo apartamento. Esa es otra. Diga que él no se fue. Yo mismo pasé por allá esta mañana. Yo mismo. Ahorita pasé, porque antes de yo hacer un video, yo investigo la cosa bien. La otra cosa también, mi querido público, es que cuando él supuestamente dije que la mujer lo grabó, él tenía los voces puestos, eso, tú sabes. En ningún momento ustedes lo ven. Dije que en cuero, que se le ve el rabo, que aquello, que esto. No. ¿Me entiendes? Él tenía su boxer y todo. Obviamente, se lo bajó un poquito, que esto, para que la película salga bien. Y como a la gente lo que le gusta la vagamundería y la cosa, pues se hizo viral, que eso es lo que andan buscando. Y más con el apoyo de la moña que soltaron para que la gente lo hiciera viral por ahí. ¿Me entiendes? Cuca se estaba poniendo la... Exactamente. Porque, miren, para tener un show donde él lo va a tener ahora en Ópulos, ahí, en Opus, eso es con anticipación. Un mes antes, 2 meses antes. Y ya él y Cuca... Eso es para llenar la discoteca. Y ya él y Cuca tienen un show ahí, este weekend. Ya él y Cuca tienen un show planeado este weekend. So, como Alex Pasola y Cuca van a tener un show que se tiene que hacer con 2 meses o 3 meses antes. Y de que ya Opus, pasa eso. En Opus. So, y no se conocían. Y ya tienen un show planeado en Opus este weekend. Por favor, no se lleven de esa falacia. Comando 911. Así que nos vemos. Bye. Coño, me encojona esa mentira.